Muy buenas noches para todos. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente con el propósito de seguir aprendiendo de la preciosa palabra de Él y de la ley de la vida. Hoy llegamos al último tema de esta serie que titulamos La salud y la salvación en el tiempo del fin, o más bien en el fin del tiempo. La sesión anterior, o podríamos decir que el tema anterior, nosotros o mi esposo estuvo hablando acerca de el pensamiento que nos destruye, ¿sí? Y empezó justamente, o bueno, en el tema se hablaba acerca de Mateo 6:21, que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, yo me imagino que a ustedes les quedó muy claro que lo que está en nuestro corazón es nuestro tesoro, ¿cierto? Nuestro tesoro. ¿Y qué es nuestro tesoro? Todo aquello en lo que nosotros pensamos más, invertimos más tiempo, todo aquello en lo que nosotros se convierte en el primer lugar. Entonces, hablábamos de que nuestro subconsciente, porque al hablar de nuestro corazón estamos hablando del subconsciente, nuestro subconsciente trabaja, por decirlo así, como con un sistema binario, ¿no? Un sistema binario similar, digamos que las computadoras trabajan con un sistema similar a como trabaja nuestro subconsciente, pero ellas trabajan con un sistema binario de 1-0. El ser humano trabaja con un sistema binario, nuestro subconsciente, de ganancia y pérdida. ¿Dios nos creó para ganar o para perder? A ver, alguien que pueda escribir, ahí en el chat pueden ir escribiendo y yo voy a ir revisando de vez en cuandito. Dios nos creó para ganar. Por lo tanto, todo lo que para nosotros represente ganancia, le vamos a decir que sí. Es decir, vamos a optar por eso. Pero todo lo que para mí signifique una pérdida, yo le voy a decir que no, que no. Ahora, solo hay dos clases de tesoros. Solo hay dos tipos de tesoros. El tesoro terrenal, ¿sí? Y nosotros le decimos que sí, ¿sí? Ganancia, ganancia obtener ese tesoro terrenal. Pero resulta que si yo me pego de ese tesoro terrenal finalmente va a ser perdido, será perdido. Y entonces, ¿qué voy a obtener yo como consecuencia por haberme agarrado a ese tesoro terrenal? La muerte eterna. Pero hay otro tipo de tesoro que es el tesoro del cielo, ¿sí? Todo lo que represente que en nuestro pensamiento esté el tesoro del cielo. ¿Será perdido? Jamás. No se perderá jamás y entonces vamos a obtener la mejor ganancia, que es la vida eterna. Así que este es como el resumen de el tema anterior. Y ya decíamos en ese tema, ¿no? Que depende justamente de nuestra naturaleza. Si nuestra naturaleza, si estamos en la naturaleza pecaminosa que tiene una identidad que dice yo soy Dios, nosotros vamos a optar siempre por recibir, porque la ganancia es recibir, recibir afecto, reconocimiento, atención, comprensión, cariño, justicia, paz, bueno, todas las necesidades espirituales. Siempre que recibamos, vamos a estar en ganancia y vamos a perder cuando no recibamos, cuando recibimos poco o cuando esa persona, esa mascota, esa cosa de la que yo recibía, porque también pueden ser, digamos, las cosas, casas, dinero, de lo que yo recibía y me sentía seguro, me es quitada, ya sea una quiebra económica o la persona me dice, chao, ya no te amo, o se murió. Entonces, claro, como para mí, en mi engaño, la ganancia es recibir cuando recibo poco o cuando la persona se va, me dice que ya no me ama o se muere, entonces entro en pérdida y a la pérdida le digo que no. ¿Cómo le digo que no a la pérdida? De muchas maneras, ¿no? Cuando mendigo amor, cuando me enojo, cuando acudo entonces a una adicción, sea la que sea, o aún
la enfermedad, ¿no? Viene como consecuencia de este pensamiento de pérdida. Pero veíamos que hay otra naturaleza, que es la naturaleza divina, y esta naturaleza divina tiene una identidad que es yo soy hija de Dios o yo soy una criatura. En esta naturaleza nosotros ganamos cuando damos, pero no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, siempre primero tengo que tomar para poder dar. Y entonces, de esta manera, nosotros estamos viviendo la ley. La única manera de perder desde la verdadera identidad es cuando yo no doy o cuando yo conservo. Tomo, conservo, lo guardo para mí. Eso es una pérdida y es algo que ni siquiera nosotros lo debemos contemplar, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Por qué nos enfermamos? Por el pensamiento de pérdida. Solamente hay un pensamiento por el que nos enfermamos, por el que nos enojamos, por el que nos entristecemos, por el que entramos en ansiedad, por el que podemos tener una adicción, lo que sea. Y el pensamiento es el pensamiento de pérdida. No estoy recibiendo lo que espero recibir, recibo muy poco, o la persona de quien esperaba recibir algún día, o de quien recibía, literalmente me dice, ya no, te amo o se murió. Y eso es muy terrible para nuestro engaño. Entonces tenemos que justamente identificar este pensamiento de pérdida, pedirle a Dios que podamos realmente salir de nuestra naturaleza pecaminosa, de esa identidad errada, de ese yo soy Dios, para poder vivir en la verdadera identidad. Entonces, este es como el resumen de del tema anterior. Y entonces, hoy vamos ya con el tema, la solución. Yo pienso que a todos, después de ver cuál es el problema, cuál es la causa, a todos nos encanta saber cuál es la solución. Y la solución la hemos titulado Un nuevo comienzo. Si ustedes ven ahí en la pantalla, van a ver diferentes imágenes, todas están relacionadas prácticamente con la familia. Entonces vemos padres discutiendo, los hijos que no quieren escuchar, o la niña de la parte central superior que se tapa sus ojitos, o una madre con un adolescente aquí en la parte superior derecha, una madre, como diciéndole a su hija, dándole una orden, y la hija adolescente cansada, aburrida. En la parte inferior izquierda vemos los padres dándole toda la atención a la niña y el niño se siente excluido. Hermanos peleando, hermanos discutiendo, madre e hija discutiendo y el padre ahí como en una actitud, como tratando de mediar. Son situaciones que vemos nosotros, son situaciones que vivimos, o sea, vemos, hacen parte de esta sociedad, hacen parte de la cotidianidad, las vivimos tal vez en nuestra infancia. Entonces, eh, el Señor quiere darnos un nuevo comienzo. Y entonces, para poder entrar en este tema del nuevo comienzo, tenemos que empezar con una pregunta. Y la pregunta dice, ¿por qué? ¿Cierto? Empieza diciéndonos por qué. Entonces, ¿por qué qué? ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué cada uno de nosotros de los que estamos acá necesitamos un Salvador? ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué la familia? ¿Por qué las personas necesitan un Salvador? Y cuando hacemos esta pregunta, generalmente la gente nos dice para salvarnos. Y la respuesta es, Él ya nos salvó. Entonces, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Sí? ¿Por qué Jesús vino a este mundo y por qué hoy todavía, aun cuando Él ya hizo todo lo que hizo en este plan de la redención, por qué la humanidad sigue necesitando un Salvador? Y entonces necesitamos entender lo que dice la palabra y a través de la palabra es que nosotros vamos entendiendo. Entonces aquí dice, como hijos del primer Adán, participamos de la naturaleza moribunda de Adán. Todos nosotros, ya lo vimos en los temas anteriores, nosotros nacimos
con una identidad errada, con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa tiene un título y ese título es Yo soy Dios en un plano subconsciente. No somos conscientes de ello. Entonces, cada uno de nosotros, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, cuando en el útero nuestras madres se unió, bueno, en la trompa de falopio donde ocurre eso, pero cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ya nosotros traemos una identidad errada. Entonces, nosotros como hijos del primer Adán participamos de la naturaleza moribunda de Adán, pero a través de la vida impartida por Cristo, al hombre se le ha dado la oportunidad de recuperar el don perdido de la vida. Mire qué lindo, ¿no? O sea, nos está diciendo que en esta naturaleza y es moribunda, o sea, nosotros nacemos ¿cómo? ¿Vivos o muertos? La naturaleza moribunda de Adán. Pero a través de Cristo, entonces nosotros podemos recuperar esa vida que perdimos, porque pues nacemos con una naturaleza que nos lleva prácticamente, que nos lleva a la muerte. En Cristo podemos recuperar esa vida y podemos permanecer en su posición original ante Dios como un participante de la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué necesitamos a un Salvador? Porque nosotros nacemos muertos, nacemos con una naturaleza que sin lugar a dudas nos va a llevar a pecar, ¿sí? Una naturaleza que nos separa de Dios. Y entonces necesitamos a Cristo porque Jesús es el que nos vuelve a unir con el Padre. Y aparte de que nos une con el Padre, entonces recuperamos, o más bien, sí, recuperamos la identidad que Adán y Eva perdieron, pero nosotros entonces adquirimos la verdadera naturaleza, la naturaleza divina que tiene un título también. Yo soy hija, yo soy hijo de Dios y o yo soy una criatura de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos de un Salvador. Primera Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la cruz? Dice que es poder de Dios. Y yo tengo una pregunta acá. ¿Ustedes han experimentado ese poder en su vida? Lo que hizo Jesús en la cruz es una locura para los que no les interesa, para los que se pierden, pero para nosotros dice que es poder de Dios, poder de Dios. Y es un poder que nosotros podemos experimentar. Y es más, el Señor está esperando que nosotros tengamos ese deseo de experimentar ese poder, porque es que ese poder de Dios es el que nos lleva a la naturaleza divina, a vivir como hijos, como hijas de Dios. ¿Alguna vez hemos pensado que la cruz es la única forma mediante la cual nuestros problemas, conflictos familiares, enfermedades pueden solucionarse? Pues acabamos de leer que sí, dice que la cruz es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para la solución de todo en nuestra vida, problemas, conflictos, no solamente a nivel familiar, sino a nivel también individual, a nivel laboral, a nivel de todas digamos, las esferas humanas, pero también la enfermedad, ¿sí? El poder de Dios, la cruz. ¿Sí? El poder manifestado en lo que Jesús hizo en la cruz es la única manera como nuestras enfermedades pueden ser curadas. ¿Por qué? Porque es que en la cruz nosotros vimos toda la gracia y solo la gracia de Dios puede cambiar el corazón. Entonces, por eso, lo que Jesús hizo en la cruz es la solución para nosotros, para todo lo que nosotros necesitamos, para todos nuestros problemas, nuestras dificultades, para sanar la enfermedad. Solo la gracia de Dios puede cambiar el corazón. Ya sabemos que no hay nada humanamente que nosotros podamos hacer. No podemos subir Monserrate aquí en Colombia de rodillas. No podemos, mejor dicho, podemos hacer todo lo que nosotros deseemos hacer humanamente, pero solo la gracia de Dios tiene el poder para cambiar el corazón y fue lo que hizo Jesús cuando vino a la cruz.
Por lo tanto, nosotros necesitamos de la cruz para dejar de quebrantar la ley. ¿Cuál ley? La ley de tomar para dar, la ley de amar, la ley del amor. Esa ley solamente la dejaremos de quebrantar cuando nosotros entendamos lo que Cristo hizo en la cruz y lo vivamos, lo tomemos, lo atesoremos para cada uno de nosotros. Pero otra pregunta que surge es, ¿cómo podía entonces Dios salvarnos sin quebrantar la ley de que nadie puede asumir la responsabilidad del otro? Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? ¿Qué fue lo que el cielo definió para poder salvarnos a nosotros sin quebrantar la ley de que nadie puede asumir la responsabilidad del otro? Recuerden que en el libro de Ezequiel dice que el Padre no puede, ay, se me olvidó cómo dice exactamente, pero dice que ni el hijo puede responder por el padre, ni el padre por el hijo. Esto es una responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo Dios no podía quebrantar esa ley? ¿Qué fue lo que hizo para él poder venir a salvarnos y no quebrantar esa ley? Y entonces el único camino para que Dios reparara el daño era que él mismo llegara a ser Adán. O sea, Dios mismo tendría que llegar a ser Adán, quien fue el primer transgresor. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22 dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán entra la muerte, pero por Jesús, entonces, a través de la resurrección de él, viene la vida. Así como por Adán todos mueren, pero por Cristo, entonces todos serán vivificados. La invitación o lo que Cristo hizo fue para todos. ¿Todos lo aceptarán? Sabemos que tristemente no, pero nosotros estamos acá porque queremos aprender cada día más y queremos que esto sea una realidad en nosotros. Queremos ser vivificados y queremos poder cumplir la ley, no en la letra, sino en el espíritu de la ley. Así que Jesús, el Hijo de Dios, necesitó transformarse y llegar a ser Adán. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán, ¿cierto? Él se transformó y llegó a ser Adán. Y entonces esto que Jesús hizo en la cruz, ahora Él nos ofrece a nosotros un intercambio de vida. Y esto es maravillosísimo. Mire, si nosotros entendemos esto, lo hemos entendido todo. Esto es justificación por la fe. Esto es lo que Cristo nos ofrece, un intercambio de vida. Entonces, nosotros sabemos, cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, una historia de dos cosas, pecados, pero también de sufrimientos, ¿cierto? De diferente tipo. Pecados de diferente tipo, sufrimientos de diferente tipo. Jesús vino a este mundo con su historia también. ¿Cuánto pecado? Cero pecado, pero con una historia de mucho sufrimiento. Ahora, ¿hay una relación entre el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de nosotros? Sí, y lo vamos a ver acá, pero cómo Jesús asumió ese sufrimiento es la diferencia entre él y nosotros. Segunda Corintios 5:21 es una cita muy conocida, dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros. Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, para que nosotros recibiéramos lo de Él, esa justicia perfecta ante Dios. Él toma mi pecado y a cambio me da su justicia perfecta, su vida perfecta de cero pecado. ¿No es hermoso ese intercambio? Entonces, nosotros vemos acá un intercambio. Jesús toma mi trato, el trato que a mí me han dado. Maltrato, podríamos decir, ¿cierto? Bueno, en algunos casos, buen trato, pero mucho maltrato. Nuestras heridas, ¿sí? Las heridas de abandono, de rechazo,
las heridas de desprecio, el bullying que a muchos les hicieron en el colegio. Todo eso Jesús lo toma, pero también toma mi tentación, la condenación que me correspondía a mí, mi pecado y la muerte que era mía. ¿Y a cambio qué me da? A cambio de ese maltrato, Él me da su trato, ¿sí? Ese trato que, que, que es un trato de amor, de comprensión, un trato de una empatía impresionante, un trato de un amor incondicional. A cambio de mis heridas, Él me da su sanidad, perfecta, completa. A cambio de mi tentación, Él me da su victoria. De mi condenación me da su perdón absoluto, completo. A cambio de mi pecado, Él me da su justicia perfecta. Y a cambio de mi muerte, Él me da su vida, la vida eterna. Entonces Jesús toma todo lo mío y me da todo lo de Él. Entonces yo ya no tengo que seguir cargando con todas estas cosas. Aquí vemos algo parecido. El castigo que me correspondía a mí, ahora Jesús, a cambio de Él, Él lo toma y me da su paz. La maldición que era mía, Él la toma y ahora me da su bendición. A cambio de mi pecado, Él me da su justicia. Él toma mis heridas y me da su sanidad completa, completa, completa. En Cristo podemos vivir con paz, bendecidos, justos ante el Padre y sanos completamente de toda enfermedad física, mental, espiritual. Pero tenemos que recordar que esto es un proceso, o sea, la sanidad no es algo que se dé de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento. La sanidad es un proceso en el que nosotros vamos. Nosotros quisiéramos ir así, al menos a mí me pasa, yo quisiera ir así en ese proceso de sanidad. Pero a veces pareciera que fuera como muy plano, pero no, no, no es plano. Siempre, siempre vamos con una inclinación, con una inclinación. Y puede haber momentos donde experimentemos una caída. Sí, eso es posible. Lo vamos a ver eh, también en algún tema aquí más adelante sobre Abraham. Abraham iba en su proceso y en medio de ese proceso tuvo algunas caídas, pero de la mano del precioso Salvador volvía a tomar fuerza y seguía, seguía y seguía hasta que su fe se fue perfeccionando. La pregunta es, ¿cada cuánto nosotros debemos ir a la cruz? Y la respuesta es todos los días. Diariamente debemos ir a la cruz porque en la cruz hay algo de mí que debe morir. Y Cristo entonces puede entrar en mi vida y de esa forma vamos a salir victoriosos. Todos los días, todos los días nosotros pecamos, todos los días nuestro yo soy Dios nos engaña. Todos los días, si yo les preguntara a ustedes, ¿su yo salió en este viernes, en este día de preparación, en algún momento? Vamos a tener, yo creo que todos vamos a decir, sí, sabe que sí, hoy quise tener el control, sabe que sí, hoy quise tener el poder sobre otro, sabe que sí, hoy quise que me pretendía adoración, quise que me reconocieran, que me tuvieran en cuenta, sabe que sí, hoy esperé de mi esposo, esperé de los hijos, esperé de la esposa, estuve esperando que me regresaran una palabra, una atención. Todos los días hay algo en la cruz, que hay algo que nosotros debemos dejar en la cruz porque hay algo de nosotros que debe morir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Cuando vino a morir en la cruz. Él nos da la oportunidad de que ahora nosotros le entreguemos a Él toda nuestra vida y recibir de Él su naturaleza divina. Entonces yo le digo, mira, mi yo soy Dios, me engañó, te entrego eso, no lo quiero, mi yo es engañoso. Y nuevamente hice esto, y Jesús me dice, ya lo recibí, toma la naturaleza divina. Y la pregunta es, ¿cuánto pecado tengo yo
cuando voy a la cruz, cuando voy a Jesús y le entrego todo lo malo que hay en mí. ¿Cuánto pecado tengo? Ninguno, porque hemos hecho ese intercambio. Jesús lo toma y a cambio me da su justicia perfecta, su vida perfecta, sin mancha, sin mácula. Ahora, la otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es, la otra pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es mi pasado en la cruz? O sea, cuando yo voy a Jesús y le entrego mi vida, ¿cuál es mi pasado en la cruz? Hay un intercambio, ¿cierto? Entonces yo le entrego a Jesús mi pasado, todo completo, y Jesús me da su pasado. ¿Cuál es el pasado de la vida de Cristo? Una vida perfecta, sin pecado. Cuando nosotros experimentamos la conversión, y esto es lo que tenemos que, digamos, cuando fue, ¿no? Cuando cada uno experimentó la conversión, ¿cuándo fue? Tal vez hace mucho tiempo atrás, tal vez no hace mucho, pero cuando nosotros experimentamos ya nuestra vida no es la nuestra, es la vida de Jesús. Y nuestra vida pecaminosa la ha tomado Cristo. Por eso nosotros podemos vivir tranquilos, adelante, que nos, sin nada que nos atormente. Cuando vemos nuestro pasado, porque pues a ver, no somos amnésicos para decir que todo lo del pasado se va a olvidar. No, vamos a recordar, vamos a ver nuestro pasado, pero ya no nos vamos a ver a nosotros mismos, sino que en ese pasado yo voy a ver a Cristo, que tomó todo lo mío para darme justamente lo de Él. Entonces, no podemos ni debemos estar tristes por nuestro pasado, porque ninguna de esas cosas son nuestras ya, ¿sí? Ahora, podemos ver las consecuencias de esas malas decisiones, de esos pecados, aún las consecuencias de ese sufrimiento que tuvimos que vivir. Sí, podemos ver esas consecuencias. De hecho, esas consecuencias no, digamos que no son retiradas, pero ¿qué pasa? Dice que no podemos tener pensamientos de culpa. No podemos tener pensamientos de culpa. Yo veo las consecuencias de mis malas decisiones, de mis pecados. Sí, las veo. Pero si yo ya le llevé a Cristo todo eso, yo ya no puedo tener pensamientos de culpa porque Cristo ya tomó todo eso y me dio su perdón. Entonces, ya no podemos estar latigándonos y echándonos la culpa por cosas que hicimos en nuestra naturaleza pecaminosa, de las cuales ni siquiera nosotros éramos conscientes, lógico. Sabemos que todo eso ocurre en un plano subconsciente, entonces el Señor nos permite ahora ver y uno decir, "Uf, bueno, sí, yo lo hice en mi naturaleza pecaminosa, no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero gracias, Jesús, porque tú tomaste eso y a cambio me das tu paz, tu bendición, tu perdón." Segunda Corintios 5:17, que días compartía este tema con una paciente y yo le decía, ahora sí cobra sentido Segunda Corintios 5:17 y ella me decía, todo el sentido del mundo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es. De modo que si alguno va a Cristo, hace el intercambio de vida con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa con lo viejo? Pasó. Pecados y sufrimientos, pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque en Cristo tenemos una nueva vida que tenemos que experimentarla. Entonces, vamos a verlo no solamente desde el pecado, porque aunque pensamos que el pecado lo entendemos, o sea, yo digo, sí, Cristo murió por mí y llevó mis pecados, pero saben que aunque podemos decir que racionalmente lo entendemos, pero yo les diría que no lo entendemos, porque por mi experiencia y por la experiencia de otras personas que me han contado su vida. En mi experiencia, aunque yo soy adventista de hace 29 años, ¿sí? Eh, yo viví muchos años cargando
con una mala decisión que había tomado. Y todos los días le decía, Señor, perdóname por esa mala decisión que ha traído tanto dolor a mi vida. Y al otro día en mi oración, Señor, perdóname por esa mala decisión. Y así duré años, 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 hasta hace poco tiempo, hace unos poquitos años que empecé a comprender esto y yo dije, ya, o sea, eso ya pasó. Ahora, compartí, digamos, en algún lugar con una persona muy religiosa, muy religiosa. Ella había pasado por una experiencia donde le había sido infiel a su esposo. Hacía 20 años atrás, su esposo no lo supo y ella estaba muy enferma justamente, por eso, digamos que fue la consulta. Estaba con una, creo que era una artritis degenerativa, estaba muy enferma y pues yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es esa carga que usted tiene para que esté así tan enferma? Y ella me decía, es que yo le fui infiel a mi esposo hace 20 años. Yo le dije, y entonces yo dije, bueno, ella necesita el intercambio de vida. Y se lo expliqué de la manera más sencilla que yo pude. Generalmente lo hago con lo que tengo a la mano, ¿sí? Entonces le decía, esta es usted, este es Jesús. Bueno, le expliqué todo. Y entonces yo le decía a ella, ¿cuántas veces tiene uno que confesar un pecado para que sea perdonado? Ella me decía, uno. ¿Cuánto tiempo lleva usted sintiendo culpa por ese pecado y pidiéndole perdón a Dios? 20 años, me decía. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cuántos necesitamos? ¿Cuántas veces debe ser confesado? Uno. Entonces fue difícil que ella pudiese entender ese intercambio de vida, pero finalmente sé que ella lo entendió, lo comprendió. Entonces, aún en cuanto al pecado, nos cuesta entenderlo, pero miren esta otra parte. Alguien me abusó en mi pasado, abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico, abuso sexual, cualquiera de esos maltratos, cualquiera de esos maltratos y aún el mismo abuso sexual. Alguien nos abusó de alguna manera en nuestro pasado y vinimos hoy a la cruz. Hicimos el intercambio. Le entregué a Jesús toda mi vida. ¿Quién me abusó? ¿Quién me lastimó? ¿Quién me hizo daño? Y cuando nosotros entendemos esto, la respuesta es nadie, porque es que ya no es más mi vida, ¿sí? Si nosotros entendiéramos esto, sería una solución para todos los que han sido o hemos sido abusados a lo largo de nuestra vida. Y esa es la sabiduría de Cristo, ese es el poder de Dios. Nosotros lo sentimos, sí, pero se lo hemos dado a Cristo ahora. Y entonces, si yo se lo entrego a Cristo, ya eso no es mío. Y pude trabajar esto con una persona abusada, bueno, la verdad, con muchas que han sido abusadas sexualmente. Y cuando ellas lo entienden, he podido escuchar historias después donde me dicen, y pude hablar con ese abusador. Y no sentí ya esa rabia que le tenía, no sentí ese odio que había en mi corazón. ¿Por qué? Porque es que en la cruz hay poder, hay poder. ¿Es esto bíblico? Claro, claro que es esto bíblico. ¿Dónde está? Mateo 25, versículo 40, pero también en el 44, 45. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí está hablando Jesús de todo lo bueno que le hicieron a los demás, como si se lo hubiesen hecho a él, o también de lo que no hicieron o no hicimos a los demás, es como si no se lo hubiesen hecho a él. Pero también lo vemos en Hechos 9 versículo 4 donde Saulo va camino a Damasco y entonces Jesús se le aparece, va al encuentro de Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién iba persiguiendo Saulo? Ah, a los discípulos, a los creyentes, a los cristianos. Pero Jesús le dice, no, es a mí. Me estás persiguiendo a mí. Y aquí vamos a ver una cita bastante especial está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5,
Esta es la página 212. Pónganle cuidado a cada frase porque es bellísima. Dice, cuando se ha formado esa intimidad de conexión y comunión, una intimidad, ¿no? Conexión y comunión, dice, nuestros pecados son puestos ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cuando hemos llegado nosotros a ese nivel de comunión y de conexión, nuestros pecados son puestos sobre Cristo. Su justicia nos es imputada, ¿sí? Él toma nuestros pecados y a cambio nos da su justicia, o sea, una vida perfecta, como si nunca hubiésemos pecado. Él fue hecho pecado por nosotros, ¿sí ve? Segunda Corintios 5:21. Él fue hecho pecado por nosotros para que pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Tenemos acceso a Dios por él. Ahora, volvemos a tener acceso con el Padre, porque Jesús nos abre el camino con el Padre. ¿Y por qué? Porque somos aceptos en el amado. Dios el Padre nos acepta a través de su Hijo amado. Esto en cuanto al pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos ese intercambio de vida, Jesús toma mis pecados y a cambio de él me da su vida perfecta, una justicia completa en cuanto al pecado. Pero miren ahora la otra parte. Quien quiera que por sus palabras o acciones perjudique al creyente, hiere con ello ¿a quién? Hiere con ello a Jesús. Es decir, si nos dicen malas palabras o con las acciones nos quieren perjudicar, no es a nosotros, porque es que mi vida ya no es mía. Dice, hiere con ello a Jesús. Quien quiera que dé una copa de agua fría a un discípulo, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, ¿cierto? Con sed, que nos den una copa de agua fría. Entonces, quien quiera que dé una copa de agua fría a un discípulo porque es hijo de Dios, será considerado por Cristo como habiéndosela dado ¿a quién? A él mismo. Mateo 25, en el juicio de las naciones, lo bueno y lo malo, ¿sí? Los actos buenos es como si se los hubieran hecho a él mismo, pero los malos también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miren, tenemos que pensar como Jesús pensó. Jesús nunca necesitó perdonar. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así? ¿Hay algún registro bíblico donde Jesús le haya dicho a alguien, te perdono? Te perdono Judas por haberme traicionado. Te perdono Pedro por haberme negado. Te perdono, te perdono. No. Él en la cruz sí dijo, Padre, perdónalos. Entonces, ¿por qué? Nunca necesitó perdonar. ¿Por qué? Porque a Jesús nadie podía hacerle daño. ¿Por qué? Porque nunca se tomó las cosas de manera personal. A mí. ¿Y por qué él nunca se tomó las cosas de manera personal cuando lo latigaban, cuando le escupieron, cuando le dieron bofetadas, cuando le pusieron la corona de espinas? No se tomó las cosas de manera personal porque él sabía que era una criatura de Dios y todo lo que se le hace a un hijo, a una criatura de Dios, se le hace al Padre, se le hace a Dios. Él nunca tomó las cosas de manera personal, por eso él le dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Será que el que nos hace daño a nosotros o nos quiere hacer daño a nosotros sabe que está haciendo daño? No, su naturaleza pecaminosa. Pero miren nosotros cómo actuamos. Me lo hiciste a mí, me debes. Y entonces vamos por la vida pensando que todo el mundo nos debe. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros demás familiares, el esposo, la esposa, los hijos, y cargue, cargue, cargue la maleta. Me lo hiciste a mí, me debes. Pobrecita yo. Yo soy la pobre víctima de ti, del otro, del otro, del otro. Me lo hiciste a mí, me debes. Entonces, si hoy entendemos que Jesús cargó con nuestras heridas, entendemos que no nos han herido a nosotros, sino que han herido a Cristo en mi persona,
pero realmente se lo están haciendo a él porque mi vida ya no es mía, yo voy a poder vivir pensando que el otro no me ha hecho ningún daño a mí y por lo tanto no me debe nada. Y por eso no voy a estar esperando, no voy por la vida esperando que el otro me diga, me perdona, pues esperando que el otro nos pida perdón. ¿Cuántas personas, cuántos hijos se quedaron esperando que sus padres les pidieran perdón por los maltratos? Y resulta que sus padres nunca lo hicieron. ¿Por qué? Tal vez en el fondo pensaron que ellos habían actuado bien. ¿Sí? Y es que uno habla con muchos padres y los hijos les hacen reclamo y dicen, yo no me acuerdo de eso, de verdad, yo le pegué así, de verdad, yo no me acuerdo de eso. Y entonces el otro esperando que su papá le haya pedido perdón y el papá muere, la mamá muere, y entonces después vienen las enfermedades mentales, depresión, ¿sí? Que es como la más común, o la enfermedad física, en cualquiera de sus formas. ¿Qué necesitamos? Pensar como Cristo pensó. Entonces aquí estaría la foto suya, la foto mía. Entonces vamos a decir, Paola nunca necesitó perdonar. Paola nunca necesita perdonar porque nadie puede hacerle daño a Paola, porque es que ella nunca se toma las cosas de manera personal. Paola no dice, a mí no me miraste, no me tuviste en cuenta. A mí, me pegaste, me golpeaste, me ignoraste, me rechazaste. No, nunca. Porque Paola sabe que tiene una naturaleza divina, por lo tanto es una criatura de Dios, una hija de Dios, y todo lo que se le hace a Paola realmente se le está haciendo al Padre. Entonces ahora Paola hoy puede decir, Padre Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo, pero no me lo están haciendo a mí, te lo están haciendo a ti. Y si nosotros llegamos a pensar de esta manera, a entenderlo de esta manera, nuestra vida realmente va a ser una vida diferente. Entonces, este es un ejercicio práctico que nosotros lo aprendimos de una de las personas que van avanzados en la ley de la vida y aprendimos que este formato es una manera muy práctica de nosotros poder hacer ese intercambio. Entonces, en la parte izquierda está la hojita donde yo voy a poner mi culpa, ¿sí? Todo lo que yo hice, mis pecados, ¿sí? Lo que hice mal, pero también lo que yo hoy en día pienso que no hice bien y me genera culpa. Entonces, no fui buena hija, no le dije a fulanito que lo amaba y se murió, por ejemplo, ¿sí? No me porté como la persona deseaba, ¿no? Bueno, todas esas cosas a nosotros nos generan culpa. Y lo que hicimos mal, juzgo, he juzgado, he mentido, he hecho esto, hasta las cosas más profundas, más íntimas, ¿no? He cometido adulterio, hice esto, hice lo otro, lo que fue, lo que sea. Todo eso es nuestra culpa, pero ahora está la otra parte, lo que me han hecho los demás, ¿sí? Todo lo que yo considero un sufrimiento y lo que no me han hecho, porque eso es lo otro, ¿no? No paternó, no maternó, no estuvo, no fue presente, no fue un padre, una madre presente, no me comprendían, no me escuchaban, lo que no, lo que no me hicieron. Y entonces nosotros tenemos esta hojita, ¿sí? Estas dos partes, que es la vida muerta mía, mi naturaleza pecaminosa, mi vida antigua. Y entonces se la presento a Jesús y le digo, Jesús, mira, esta es mi vida. Y entonces Jesús ahora toma esa vida de pecados y de sufrimientos y Jesús me dice, mira, te entrego ahora esta nueva vida, una nueva vida donde la hoja está en blanco. ¿Cuántos pecados tenemos en la nueva vida, la vida de Jesús? Ninguno. ¿Cuántos sufrimientos, cuántas heridas? Ninguna. ¿Y cómo podemos vivir nosotros de ahí en adelante? Felices en Cristo Jesús. ¿Les gustaría a ustedes vivir de esta manera y poder entender lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1?
Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen o para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, pero tampoco ya no hay eh, situaciones del pasado que generen sufrimiento o que nos lleve a adoptar una postura de víctima. No, ya no hay nada de eso para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que viven en Cristo Jesús. Nos gustaría poder hacer ese intercambio de vida. ¿Les gustaría a ustedes hoy aceptar ese intercambio y decirle, gracias Jesús por todo lo que hiciste por mí? Yo creo que sí. Amén, amén, amén. Maravilloso que el Señor Amén. al lado, que podamos vivir de acuerdo, queridos hermanos, con esta verdad tan maravillosa y que cada día podamos hacer ese intercambio de vida. Que el Señor nos ayude para poder realmente nosotros entenderlo y vivirlo, porque eso es justificación por la fe en acción. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto? Doctora Paulita, Sí. tengo en este momento una inquietud. Así como es de hermoso lo que estamos entendiendo ahorita y cuando uno se apropia de esas verdades y siente lo maravilloso que es el ser justificados por la fe. ¿Qué sucede? Yo no sé cómo lo voy a explicar, pero que el Señor me ayude para que me puedas entender. Cuando hay personas tan religiosas que como adventistas, vamos a hablarlo como adventistas, puede ser que aquí no haya en el grupo personas adventistas como tal, eh, pero nosotros como adventistas tenemos muchas doctrinas y cuando empiezan a explicar, por ejemplo, lo de las vírgenes, eh, lo del, la parte del La parábola. santuario, sí, tantas cosas, doctrinas como tal, que de pronto las hacen explicar y lo hacen sentir a uno como que definitivamente como que no tengo salvación si yo estoy en estas condiciones. O sea, es como, no sé cómo explicarte, es como hacer ver ciertos grupos en los que uno está, que están estudiando cosas no como nosotros lo estamos viendo en la ley de la vida, con Ujú, las bases de la ley del universo y la ley, sino la parte doctrinal que te ujú. hace sentir Perdido, que tú que no has estamos perdidos. alcanzado la perfección, ¿sí? Que Ujú, estás todavía muy mal, que no has ujú, alcanzado la perfección. ¿Por qué razón digo esto? Porque personalmente yo disfruto mucho, claro, cuando entro a estos momentos así con usted, su esposo, y con personas que explican la ley de la vida. Pero cuando voy a otros grupos donde se está estudiando doctrina muy profunda, le hacen a uno sentir que andamos mal, estamos, estamos ujú. mal, no tenemos, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, si no hacemos lo otro, entonces uno como que vuelve y dice, al fin, ¿cómo es? Vuelve y ve el descanso en las palabras de la ley de la vida y vuelve y dice uno, gracias Señor, porque es que es tan grande lo que está haciendo por mí. Pero entonces oye la parte doctrinal y dice uno, bueno, entonces al fin, ¿qué pasa? Que de pronto como que me voy otra vez para atrás. Tengo una hermana que oye, por ejemplo, no tengo necesidad de explicar aquí o decir las personas, porque no se trata de eso. Estoy hablando en general de religiosos que Ujú, manejan, grupos religiosos que manejan doctrinas muy de fondo. ujú. Entonces Sí. ella me dice, hermanita, los oigo y me siento perdida. Siento que no he podido alcanzar eso. Y yo no sé cómo hacerle.
ver a ella que la base de todo está en la transformación de la vida y del carácter. La Sí. doctrina es parte, es ciertamente, nos enseña muchas cosas, Ujú. pero no sé si me he dado a entender. Sí, Entonces, sí, lo que pasa es que, digamos que es lo que nos ha pasado a todos nosotros, o sea, habíamos venido viendo el Evangelio de una manera, eh, bueno, o sea, la palabra es la correcta, ¿sí? Pero pero aplicada de una manera, digamos que errada. Yo recuerdo que yo siempre vivía con temor de que me voy a perder, me voy a perder. Es más, estoy perdida, ¿no? Estoy perdida, me voy a perder. Pero resulta que nosotros entendemos, y mire que vamos a verlo en la vida de Abraham, ¿sí? Mi esposo está preparando una serie sobre la vida de Abraham. En la vida de Abraham, nosotros vemos cómo fue ese proceso. Fue un proceso. Él empieza, él parte, va. En medio de ese va, hubo caídas de él, hubo caídas, ¿sí? Pero él seguía, proseguía. Igual en la vida de Pablo, porque Pablo en Romanos 7 dice, "Mm, ¿por qué lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago?" Pablo también pasó por esas luchas. Miremos la vida del mismo Pedro, ¿sí? Pero llegó el momento en que ellos dijeron, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿sí? Ahora me espera la corona de vida. Y nosotros debemos entender es eso, que vamos en un proceso de crecimiento. No es algo mágico, automático, pero sí nosotros debemos ir haciendo ese intercambio de vida cada día. Cada día, mire, esto es lo más hermoso de la ley de la vida. La ley de la vida nos lleva a que es cada día, todos los días. Yo tengo que mirarme, analizarme a la luz de Jesús. Bueno, ¿en qué me equivoqué hoy, Jesús? ¿Sí? Vamos a analizar, vamos a mirar, te entrego esto porque mira, hoy critiqué, hoy juzgué, me puse de mal genio y se lo llevo a Jesús. Y al llevárselo a Jesús, entonces ya yo quedo tranquila porque ya entiendo que Jesús lo tomó. Y ahora le digo al otro día, le digo, bueno, Jesús, vamos hoy de la mano, tú y yo. No quiero que mi corazón me engañe hoy. Vamos, quiero vivir en la naturaleza divina. Y ahí vamos cada día. Entonces, aquí dice, ¿cómo hago para que la ley de la vida no me lleve a la idea que una vez salvo, siempre salvo? Es imposible. La ley de la vida nunca me va a llevar a eso, porque la ley de la vida me dice que es cada día, diariamente. Diariamente hay algo de mí que debe morir. Entonces, no es eso. El último texto que presentamos, Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a, creo que en el siguiente, el lunes, con el favor de Dios, mi esposo va a tener otro tema que nos va a ayudar a ampliar esta parte de este tema que es hermoso. Por ahora, nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a entender lo que hiciste por mí y a poder vivirlo y ponerlo en práctica. Vamos entonces a orar, hermanos, para pedirle justamente al Señor eh, esto. Oremos. Gracias, amado Padre, porque diste a tu Hijo para que viniera a este mundo a hacer lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Gracias porque Él nos ofrece hoy una nueva vida. Él nos ofrece hoy un intercambio. Podemos entregar todos nuestros pecados, pero también nuestros sufrimientos. Podemos llevárselos a Él y saber que Él a cambio nos da su paz, nos da a cambio su amor, su sanidad, su perdón. No lo hemos entendido o tal vez lo hemos entendido teóricamente, pero realmente necesitamos entenderlo en la vida práctica, practicarlo, Señor. Y esto es cada día, diariamente debemos ir a la cruz, porque cada día hemos pecado, porque cada día los demás nos han hecho cosas que empezamos a tomarlas de manera personal. Por eso ayúdanos a entender esto y a vivirlo. Gracias por tanto amor, gracias por Jesús, gracias por ese maravilloso plan de la redención y que podamos realmente vivir pensando en esa gracia, en ese amor maravilloso
en esa justificación que es por la fe. Solo creyendo, Señor, que tú lo has hecho en nosotros, es por fe. Y esa es la parte que más se nos dificulta. Queremos creer. Ayúdanos, como dijo aquel padre. ¿Crees? Sí, ayuda mi incredulidad. Así estamos nosotros. Decimos creer, pero Señor, ayuda nuestra incredulidad. Lo pedimos en ese nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, doctora. Dios le guarde. Amén.